Cuando usted decide abrir la palabra de Dios, hemos dicho muchas veces que encontraremos enseñanza. En algunos otros fragmentos encontraremos lecciones. Pero mis estimados, esta noche quiero compartir con ustedes esa parte que el ser humano necesita comprender. Leemos tantos libros a lo largo de nuestra vida, escuchamos tantas conversaciones, llegamos a interactuar con tantas personas, que algunas veces perdemos el rumbo en el aspecto espiritual y es comprender la voluntad de Dios. Dios, mis estimados, nos creó a usted, a su familia, a sus amigos, a su servidor, para ser salvos, para poder disfrutar las grandes bendiciones que no solamente esta tierra nos puede brindar, sino de aquellas bendiciones celestiales y sobre todo disfrutar de un gran amor. Algunas veces nos preguntamos, ¿y por qué estoy sufriendo? Y entonces nos concentramos en el sufrimiento y no en lo que ha de venir, mis estimados. Nos laceramos a nosotros mismos con tantas ideas y preocupaciones, incluso preguntas y algunas veces también lamentándonos. Pero mis estimados, esta noche quiero recordarles que Dios tiene propósitos buenos, que Dios es santo, también es justo y sobre todo es amor. Perder el rumbo, mis estimados, nos hace tener dudas, creer algo incorrecto, incluso algo contrario. Por eso le preguntaría para iniciar esta noche, cuando pasamos momentos difíciles, ¿será que en algún momento nos desubicamos de los planes de Dios? Bueno, esta noche, mis estimados, recuerden que la oración es parte fundamental para una transformación. La oración es una transformación para nosotros. Muchas veces creemos que si oramos mucho, Dios va a cambiar en favor nuestro. Sin embargo, debo decirle que orar nos cambia a nosotros y no cambia a Dios. A veces oramos muchas veces y no recibimos lo que pedimos, pero es porque a veces pedimos mal, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, o pedimos equivocadamente. Por eso esta noche analice, ¿será que puede desvirtuarse la oración? Sí, mis estimados. Porque si oramos de manera incorrecta, no tendremos lo que pedimos ni lo que nos conviene. Pero si aprendemos a orar correctamente, no solo podremos recibir, sino que nos conectaremos con Dios. La oración, mis estimados, va más allá de las palabras. No se trata de frases bonitas, de palabras bonitas. Va más allá de posturas, que si levantamos las manos, que si las bajamos, que si las juntamos, que si lo hacemos de pie, de rodillas, nuestra frente en el suelo, mis estimados. La oración es mucho más que frases, palabras y posturas. Algunas personas erróneamente hemos pretendido que palabras repetidas harán que el favor de Dios se ablande en nuestro favor. Otros, lamentablemente, hemos llegado a creer que únicamente Dios escuchará nuestra oración si la realizamos de rodillas o con la frente quizá en el piso. Sin embargo, mis estimados, ¿cómo orar correctamente? ¿Quién tendrá la razón de cómo se debe orar en este mundo? Podríamos preguntarle a muchas personas en muchas regiones del mundo y sin duda alguna cambiarían las percepciones. Pero hay alguien que nos enseña a orar correctamente y ese es Jesús. A grandes rasgos, en resumen, guarde estas palabras en mente. Jesús nos enseña que la oración es un acto de sencillez, de legitimidad y sin simulacros. No necesitamos teatros, no necesitamos actuación. La oración es un acto con sencillez. Si tiene su Biblia, yo le pediría que la abra en Mateo capítulo 6 a partir del verso 5. Cuando Jesús ve la necesidad de los discípulos, ellos también notan la necesidad de la oración, por eso le piden que les enseñe a orar. Y Jesús entonces les dice, miren, cuando oren, en primer lugar, no sean como los hipócritas,
porque ellos aman orar ahí en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mis estimados, desde tiempos antiguos, muchas personas únicamente practicaban la oración para llamar la atención. Lamentablemente hoy ni siquiera algunos nos dedicamos a orar para llamar la atención, sino que algunos de nosotros hemos perdido incluso el hábito de la oración. Pero Jesús les enseña a los discípulos, Jesús nos enseña a nosotros, que al orar no lo debemos hacer para llamar la atención. Por eso es que muchas veces oramos en público y decimos palabras diferentes a las que usamos al orar de manera personal e individual. Jesús dice, mira, no necesitas estar hablando de palabras, ahí pararte en la sinagoga donde todos te vean o en las esquinas. No necesitas orar para llamar la atención. Si así lo haces, dice el final del verso, ya tienen su recompensa. Lo único que ellos buscan es ser vistos y ya su recompensa ya está porque ya los vieron. Sin embargo, mis estimados, en esta oración, el verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, tu recámara, cierra la puerta y ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero resumirlo con 6 aspectos. Al orar, sé breve. Al orar, bueno, no hablo de una brevedad absoluta, sino hágalo de esta manera. Este verso entiende y engloba que al orar nosotros debemos hacerlo solos. Un encuentro personal con Cristo, un encuentro privado y sobre todo pasar tiempo con Él. Los fariseos querían que toda la gente los viera y podían estar horas ahí de pie o de rodillas únicamente para que la gente los notara. Esto, mis estimados, al hablar de brevedad, es hablar con sinceridad. Cuando el verso 7 enseña un poco más, dice, y tú orando no uses vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, los que no conocen, que piensan que por sus palabras serán escuchados. Mis estimados, Josafat es un ejemplo de cómo es que se debe orar. Cuando Josafat se acerca a Dios, le dice con su corazón abierto, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Muchos de nosotros también a veces no sabemos qué tenemos que hacer en nuestra vida, cómo hacer las cosas. Josafat no usa palabras redargüidas, rebuscadas. Él es sincero y directo. Señor, yo no sé ni qué voy a hacer. Tengo miedo. Mis estimados, el salmista, el rey David en el Salmo 51 le dice, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Me equivoqué, metí la pata. Mis estimados, estos fragmentos nos enseñan que debemos ser capaces de revelar intimidad de nuestra vida para con Dios. Él conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Podemos usar palabras, podemos tardarnos muchísimo tiempo, podemos quizá usar posturas que la gente note tanto, pero Dios conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Y por eso dice, mira, no es necesario que estés haciendo un acto público, un show, una obra de teatro. Ahí en tu cuarto, toma un acto de sencillez y deposita también esa intimidad de tu vida. El verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas son de necesidad para ustedes incluso antes de que las pidan. Mis estimados, orar es abrir el corazón a nuestro Dios. Lo que sentimos, lo que pensamos, las necesidades que tenemos y también los agradecimientos. Con esto, mis estimados, Jesús pide naturalidad al orar. No tenemos que estar usando tantas simulaciones y entrenamientos y acciones que no son de nada útiles para nuestra oración. Por eso, mis estimados,
es que la oración supera un rezo, ya que en un rezo solamente repetimos y Dios en la oración modelo le dice a sus discípulos, mira, no necesitas estar repitiendo, necesitas abrir tu corazón y en ese corazón revelar la intimidad de tu persona para conmigo. La oración, mis estimados, es decirle a Dios cómo nos sentimos, es revelarle nuestro verdadero pensamiento y sentir. El fragmento bíblico hace referencia y entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Son las primeras palabras que Jesús les dice a sus discípulos que deben incluir en una oración. Y es que, mis estimados, hoy en día la sociedad, y así como hoy lo ha hecho muchos años atrás, muchos siglos, el ser humano se olvida de dónde está Dios y de dónde estamos nosotros. Debemos hacerlo con el respeto, reconociendo que Dios está en el cielo y nosotros somos mortales y terrenales. Lamentablemente, cuando perdemos de vista este aspecto, le faltamos el respeto a nuestro Dios. Hoy en día la gente se burla, hace muchos siglos también, y el hecho de que Dios no los destruya como destruyó a muchos más por burlarse de Él, no implica que Dios haya dejado de ser Dios. Sin embargo, mis estimados, también la otra parte nos enseña que Él es nuestro Padre, que Él es un ser santo, no tiene nuestra naturaleza, no tiene nuestra forma de vivir. Por eso Él puede proveernos de todo lo que necesitamos y de todo lo que nos hará bien. Pero no nos olvidemos que nosotros somos seres terrenales. Dios no está enojado y a través de nuestras oraciones lo ablandaremos. Nuestro pensamiento humano nos hace perder la cordura. Debemos recordar que Él está en el cielo, puede darnos todo porque es un Dios de amor y es un Dios de justicia. El segundo fragmento indicativo en la oración del verso 10, Jesús le dice a los discípulos, Jesús le dice a usted y a mí, mira, al orar puedes pedirle a Dios que venga su reino. ¿Qué significa esta frase, mis estimados? Este es el acontecimiento más importante de la historia y está por cumplirse. Jesús pronto ha de volver. Debiéramos conducirnos convencido de lo pronto que Jesús volverá. ¿Y cómo podría yo saber si estoy convencido? Bueno, alguien convencido lo refleja en su manera de hablar, en su manera de comer, en su manera de beber, en la manera en la que se relaciona con los demás, en la manera que está orando, estudiando y también compartiendo. Jesús en la oración le enseña a los discípulos que debemos tener siempre en mente ese evento glorioso que pronto ha de suceder. Podemos orar a veces, mis estimados, pidiendo algo para nosotros, olvidándonos de lo que está por acontecer. Jesús pide que usted lo tenga presente en cada oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Más allá de estar pide y pide y pide, mis estimados, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Jesús estaba ahí en el Getsemaní y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mis estimados, hay cosas en esta vida que no son agradables, pero son necesarias. Debemos vivirlas y entonces esta noche le diría, hay que aprender a vivir por fe y no por gusto. Ese fragmento de la oración modelo hace referencia a que la fe debe guiar nuestro pensamiento y no nuestros gustos o placeres. Por eso dice, hágase tu voluntad. No me dejes pensar en mí egoístamente, Padre. Que las cosas se hagan conforme a tus planes divinos. Lo que tenga que enfrentar en algún momento, lo que usted también debe enfrentar en algún momento, debemos tener presente que con la ayuda de Dios lo podremos enfrentar y no será solo por gusto o placer, sino por la voluntad de nuestro Dios. Esto es bien difícil para el ser humano. No es fácil cumplir la voluntad de Dios. Por eso es importante orar y a través de esa oración pedir que la voluntad de Dios sea en nuestra vida. Y mis estimados, un fragmento importante
llega en el verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis estimados, sé que usted se ha cuidado en salud, sé que se está alimentando, pero con todo lo que usted ha hecho, no puede tener la certeza de estar al amanecer. Muchas personas esta semana han perecido en días anteriores, semanas, meses, con muchos planes por delante. Y mis estimados, nadie tiene la garantía de estar aquí el día de mañana. Este pequeño verso nos hace entender que debemos disfrutar lo que Dios nos da hoy. En la oración no dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo toda la semana o dánoslo todo el mes, mis estimados. Habla del momento, habla del presente hoy. Si usted tiene en casa un niño, debe disfrutarlo hoy. Un bebé, un adolescente, un joven. Si usted está casado, casada con su esposo o su esposa, debe disfrutarlo hoy. Si es soltero, disfrute su soltería y evite la codicia. No deseemos lo que no tenemos en cuestión de cosas temporales, mis estimados. La salud, por ejemplo, es igual a la fuerza para el trabajo, y a veces codiciando otras cosas lo estamos perdiendo. Este fragmento de la oración modelo nos dice, mira, debes aprender a disfrutar lo que Dios te da hoy. No con esto diría, quédese en casa esperando a ver qué le cae del cielo, no. Sin embargo, aprenda a ser feliz con lo que tiene hoy, pida lo que es necesario para vivir hoy. Y mis estimados, esto es porque también debe ser repetitivo. Si hoy usted ha tenido bendición, si oró por lo que vivió hoy, el día de mañana debe hacerlo, el día de pasado mañana, y así sucesivamente. La oración tiene que ser un suceso frecuente, un hábito frecuente en la vida del cristiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesar nuestras faltas al Señor, mis estimados, es un deber, no con el pastor, no con el sacerdote, no con los amigos, porque si usted confiesa con otro humano, entonces denigramos a la persona que nos escucha, pero también nos denigramos a nosotros. El único que puede perdonarnos y que nos ofrece el perdón es Dios. Cuando en el antiguo mundo la gente se sentaba a comer, muchas veces ni siquiera entrelazaban palabras, pero estaban comiendo juntos porque la comida es un sinónimo y es un símbolo de reconciliación. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis estimados, Dios nos ofrece en su palabra una cena de reconciliación. Esta noche le cambiaríamos las palabras y diríamos una cena del perdón. Debemos reconocer nuestros errores, llevarlos delante de Dios, mis estimados, llevar nuestras faltas y de ese modo entonces también tener una reconciliación. Pero al hablar de los humanos, mis estimados, al orar también debiéramos tener una actitud de reconciliación y para podernos reconciliar con otros humanos es importante perdonarlos. Uno de los aspectos muy importantes al hablar de actitud cuando usted ore tiene que ser no viendo los errores de los demás, sino los nuestros. Cuando usted se acerque a la iglesia, una actitud que debiéramos tener en todo momento es de ser perdonadores, no de ver los errores de los demás, ver nuestros errores. A veces podríamos decir es que ese tema o esas palabras son acordes para aquel o aquella. Mis estimados, veamos nuestra vida. En la cruz, Jesús estaba colgado en ese madero y entonces le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que a veces queremos que perdone nuestro ser aquel que viene y pida perdón. El ejemplo magnífico de Cristo es que cuando Él estaba en la cruz, esas personas nunca le pidieron perdón, nunca se acercaron a pedir perdón. Y Cristo nos enseñó que aún así debemos perdonar. Sé que en muchos momentos de nuestra vida nos han lastimado, nos han lacerado y lamentablemente no se acercarán muchas personas para pedirnos perdón. Y eso, mis estimados, no debe ser un obstáculo para una vida de consagración a través de la oración. Por eso Cristo les enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros, mira,
pide perdón por tus faltas, reconoce tus faltas, pero también atrévete a perdonar aún a aquellos que no te piden perdón. Y mis estimados, no nos metas en tentaciones, casi el cierre de nuestra oración, mas líbranos del mal. La tentación es un pecado, mis estimados, pero debemos pedirle ayuda a Dios para vencer las tentaciones que día con día nos llegan. Todos nosotros somos diferentes, por lo tanto las tentaciones también son diferentes. Y sabemos que algo está mal muchas veces y es momento en el que nosotros debemos orar y alejarnos de eso que produce el mal. En este mundo, si nos descuidamos, mis estimados, nos podemos resbalar con facilidad. Las tentaciones nos rodean, pero este fragmento nos dice, Señor, ayúdanos, ayúdanos a derrotar nuestras debilidades. Incluya eso en sus oraciones, mis estimados, y sin duda alguna verá usted la mano poderosa de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el cierre de la oración. Señor, ayúdame para que en mis pasiones y en mis necesidades no me caiga. Ayúdame también a vencer mi incredulidad porque nace cuando dejamos de reconocer que Dios tiene un reino, que Dios es poderoso y que únicamente a Él se le debe la gloria. Esto también, mis estimados, es un reflejo de la confianza en esta dirección divina. El mundo a veces creemos que lo dirigen economistas, presidentes, militares, gente rica. Mis estimados, este mundo está en manos de Dios. Este mundo le pertenece a Dios aun cuando hay alguien que también está tratando de robárselo. No confundamos la gloria y la honra que Dios merece con eso que le damos a los seres humanos, porque hoy en día en un error repetitivo llegamos a ovacionar, glorificar a los seres humanos y en el cierre de la oración modelo nos dice, mira, no te olvides que el único que merece gloria y honra por su poder y su reino es Dios. Así que mis estimados, seamos leales a su palabra y también leales al gobierno. Quiero concluir diciéndole la oración, mis estimados. Es una súplica para destruir el orgullo personal que solamente piensa egoístamente en orgullo y placer. La oración es una súplica para ser transformados a través de ser perdonados y también perdonar a nuestro prójimo. Es una súplica para recibir el perdón. Por eso le diría esta noche, atrévete a orar. Pero atrévete a orar suplicando a Dios para ser humilde de corazón. Atrévete a orar a ser distinto en las manos de Dios a través de la oración. Gracias por habernos acompañado y que nuestro Dios fortalezca este gran hábito que es la oración, pero con humildad y sencillez. Hasta la próxima.